Estuve leyendo en estos días y viendo muchas propagandas y trailers con respecto a la película y al evento que sucedió hace ya 50 años atrás en los Andes, ¿no? Con los Rugbyer, el famoso accidente aéreo que trasladaba a estos chicos hacia Uruguay, ¿no? Ellos son de allá. Y estuve leyendo muchos testimonios y entrevistas que le han hecho ya a estas personas que son hombres mayores hoy por hoy, pero que en ese momento eran chicos de 17 y 19 años aproximadamente cuando tuvieron el accidente, ¿no? Bueno, ellos cuentan que todo fue terrible, inesperado, fue un de repente, venían viajando tranquilamente como lo solían hacer, y de repente se encontraron en medio de un caos, en medio de una incertidumbre muy grande. Y lo que yo pude rescatar de los testimonios que ellos contaban de 5 o 6 que fueron entrevistados últimamente con respecto al estreno de esta película, que ellos decían que tenían mucha fe, que ellos podían ver y sentir la presencia de Dios en ese momento, en medio de todo ese caos inesperado, ¿no? Estuvieron 72 días. Yo voy leyendo porque tomé apuntes de datos precisos porque me parecieron muy importantes tenerlos en cuenta, ¿no? Para esto que quiero compartirles. Estuvieron soportados 72 días en un ambiente 100% hostil, en temperaturas bajo cero, en medio de la nieve, sin alimentos, sin un resguardo acorde a ese ambiente, a ese medio ambiente, sino que con los restos del avión improvisaron una especie de refugio en medio de cadáveres, en medio de caos, de incertidumbre, siendo prácticamente criaturas, ¿no? Muchachitos de 17, 19 años. Y muchas veces esas situaciones es donde nos lleva realmente a aferrarnos a la fe, ¿no? Realmente es que no nos queda otra que aferrarnos a Dios y bregar para que la cosa suceda como uno quiere, ¿no? Y buscar una solución en base a eso. En el Salmo 37, a partir del versículo 4, dice: deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará. Exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Guarda silencio ante Jehová y espera en Él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino, por el hombre que hace maldades. Dios me hablaba en esta palabra y me mostraba, ¿no? Deleítate a sí mismo en Jehová y Él concederá tus peticiones las peticiones de tu corazón. Y qué difícil debe ser en esta situación tan extrema poder aferrarnos a esa promesa, ¿no? Pero ellos lo hicieron, ellos cuentan que lo hicieron, y quiero basarme en un testimonio de uno de ellos, un chico llamado Fernando, Nando le decían en el relato. En medio del accidente, cuando el avión se estrella en la montaña, sufre, como tantos otros, un golpe muy fuerte que le provoca una fractura craneal, lo cual le genera un edema cerebral y queda automáticamente en coma en medio de ese golpe, ¿no? Sus compañeros, sin saber qué le pasaba, lo daban por muerto, literalmente. Era uno más de los cadáveres que habían quedado diseminados en medio de todo ese caos, ¿no? Entonces lo dejan afuera del avión, lo sacan de ese refugio que habían improvisado en medio de la nieve. Estuvo 4 días y medio tirado en la nieve, con hipotermia y con deshidratación. Y fíjense qué loco esto, ¿no? Porque el testimonio médico dice que ese ambiente hostil y desfavorable que le pasó a Nando, con una fractura craneal, con un edema cerebral, con hipotermia y en medio de una deshidratación, por no consumir nada de agua, no estar internado, no estar siendo atendido, eso fue lo que exactamente necesitaba para recuperarse. Eso fue lo que exactamente necesitaba para poder salir de esa situación, y nadie lo podía ni saber, ni siquiera imaginar, ¿no? Un accidentado con una fractura craneal, imagínense en medio de todo ese caos, desechado por sus compañeros, pero
a modo de decir, bueno, saquemos los que ya no van más y resguardémonos los que todavía podemos hacer algo para salvarnos. Y ese ambiente hostil, totalmente hostil, prácticamente muerto, era exactamente lo que necesitaba. Estuve leyendo, no entiendo nada de medicina, pero decía que gracias a la deshidratación el edema no creció, gracias a la hipotermia la inflamación disminuyó, y todo eso favoreció para que 4 días y medio después de estar en esa situación, tirado ahí en medio de la nieve, Nando abrió los ojos y se recuperó. Y no termina ahí. Cuando ponemos todo en manos de Dios, todo es posible, ¿no? Incluso cuando nos den por muerto o cuando nosotros demos por muerto un sueño, un anhelo, algo que queremos realizar en nuestras vidas, Dios lo puede rescatar y Dios puede hacer que en medio de esa tormenta que nosotros creemos que es la que nos dio el último golpe, el tiro de gracia, como decimos, es exactamente lo que estamos necesitando para poder salir adelante, para poder lograr lo que necesitamos lograr. Ayer estuvimos en la iglesia de José Cepaz, la verdad que fue un tiempo muy lindo, pudimos compartir con los hermanos de allá y hablamos justamente de eso, ¿no? Dios nos viene hablando fuertemente de los procesos, del porqué de los procesos, de que realmente sí valen la pena, y si nosotros pudiéramos ver el resultado final cuando comenzamos un proceso, si pudiéramos ver el motivo por el cual Dios nos pone en medio de esas situaciones, sería todo más fácil, ¿no? Sería todo más liviano de cargar, porque sabríamos el porqué y el para qué y hacia dónde debemos llegar. Si bien el objetivo nosotros lo tenemos que tener claro, muchas veces los obstáculos, incluso nosotros mismos, por medio de nuestro desánimo, por medio de nuestra falta de fe, podemos dejar de creer y de ver el objetivo que teníamos en un principio, ¿no? Y el Señor nos mejora, hablamos de esto, ¿no? De que nos mejora a través de los procesos, nos procesa, valga la redundancia, nos mejora, nos hace más fuertes, nos hace mejores hijos, mejores cristianos, mejores personas y sobre todo nos mejora la fe. ¿Por qué? Porque podemos dar testimonio de lo que Dios hizo a pesar que en un principio no habíamos creído. Y a pesar de nuestra falta de fe, si nosotros nos aferramos a ese proceso y creemos en Dios, cuando termine el proceso vamos a decir, no, pará, hay que creer, porque yo pasé por todo esto cuando no había esperanza, cuando me daban por muerto o cuando yo di por muerto ese sueño, ese anhelo, ese proyecto, Dios lo revivió de manera prácticamente milagrosa, ¿verdad? Pero bueno, muchas veces depende de la postura y de la visión que nosotros le demos, ¿no? No porque Dios sea limitado o Dios dependa de nosotros, como hablamos ayer, sino que es porque muchas veces nosotros limitamos al Señor. Nosotros le ponemos esa barrera para que Él no actúe, no dejando totalmente en sus manos la cuestión. En este caso, de este muchacho, volviendo a la nieve, al frío, a la hipotermia, este muchacho no tenía otra opción. No tenía otra opción porque los únicos que estaban cerca de él no podían ver que él estaba vivo. Lo daban por muerto, literalmente. Y la única opción que tuvo es que Dios obre a través de él por medio de este milagro de revivirlo, por medio de este milagro de hacer de que lo que parecía que iba a matarlo, lo revivió. Lo que parecía que iba a ser el final, era el comienzo. Y ahora le voy a explicar por qué. El relato cuenta, después de varios días, estuvieron en total 72 días, imagínense que ellos iban organizando y planteando diferentes estrategias para ver cómo salir de la situación. En un principio solamente esperaron porque decían, bueno, nos caímos, se van a enterar que el avión nunca llegó y van a venir a buscarnos. Y estaban todo el tiempo esperando un helicóptero o algo que aparezca de la nada a salvarlos. Y no pasaba nada, y no aparecían y no los encontraban. Si bien estaban siendo buscados, no los encontraban. Después de muchos días, fueron 2 muchachos en busca de ayuda. Armaron como una especie de brigada y salieron a buscar ayuda. Salieron a ver si esos 2 muchachos podían llegar a algún lugar a pedir ayuda, a decir, acá estamos y allá están mis compañeros, en la nieve, a 4.000 metros de altura. Uno de esos 2 muchachos que caminó 11 días en medio de la nieve hasta llegar a un lugar, encontró un campesino, ya estaban en tierra chilena, si no me equivoco,
encontró un campesino que a partir de ahí pudieron alimentarse y salir a pedir ayuda para avisar que los demás estaban arriba. Uno de esos dos muchachos que caminó 11 días en medio de... Era Naldo. Era el muchacho que había estado en coma, que daban por muerto. Fue el muchacho que había sido desechado, que estaba en coma, que estaba con un edema cerebral, con una fractura craneal. Él caminó junto con otro 11 días y salvó al resto. Me emociona pensarlo esto porque muchas veces nosotros subestimamos el poder de Dios y nos subestimamos nosotros mismos, pero tenemos que entender que no somos nosotros, que es Dios a través nuestro y que es Él el que va a obrar y que nos va a poner, como dice acá la palabra, va a exhibir su justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Solamente tenemos que guardar silencio ante Jehová, dice la palabra, y esperar en Él, ¿no? Y esperar en Él, que muchas veces es muy difícil. Pero hay dos cuestiones que yo quiero remarcar con esto cuando yo leía esperar en Él. Y el Señor me decía, ojo, esperar en mí no es quedarse sentado sin hacer nada. Esperar en Él es fortalecer nuestra fe. Esperar en Él es saber que Él está obrando, es saber que incluso ese proceso, cuando la cuestión se presente como una situación dificilísima, cuando se nos presente lo peor que nos pasó hasta el día de hoy, va a ser Él obrando a través de esa situación y va a ser Él permitiendo para que nosotros podamos dejarlo trabajar en nosotros. Amén. El Señor no hace las cosas por sí solo. Eso está claro, no las hace porque sí, para que suframos y para que quede como una anécdota más, ¿no? Él nos da las herramientas. Hay una frase que en esta entrevista que escuché de estos muchachos que decía, Dios no nos salvó sin que nosotros hiciéramos nada. No nos quedamos sentados y aparecieron la ayuda y nos llevaron y listo, terminó todo. Pero Dios nos dio las herramientas, decía uno de los hombres. Digo muchachos en aquel momento, ¿no? Hoy son hombres grandes. Nos dio las herramientas, nos dio la fe, nos dio ideas. De los mismos restos del avión pudieron armar, digamos, accesorios para que esos dos muchachos pudieran caminar por la nieve hasta llegar a una ayuda. Le dio a ese campesino, los guió por medio de la nada hasta ese lugar y pudieron llegar a ese lugar, pudieron encontrarlo porque podrían haber estado, como cuenta muchas veces la palabra del pueblo de Israel, 40 años dando vueltas, ¿no? Sin encontrar una ayuda idónea, sin encontrar una salida de esa situación. Sin embargo, Dios les dio esas herramientas y nosotros tenemos que tener la fe como nuestro motor para que los milagros sucedan, porque va a ser Él el que haga los milagros. No vamos a ser nosotros, no va a ser con nuestras fuerzas. Así que, iglesia, yo lo que le quería compartir hoy es eso, es que así como el Señor estuvo en la barca cuando los discípulos se vieron en medio de una tormenta, el Señor estuvo con estos chicos en medio de ese avión, en medio de esa nieve, en medio de la nada. Así va a estar con nosotros. El Señor va a estar con nosotros en medio de los problemas, en medio de la tormenta, en medio de la nieve, de la hipotermia, en medio de la deshidratación, ayudándonos y haciendo que eso que es hostil, eso que debería matarnos, nos fortalezca, nos fortalezca. No hay arma forjada en nuestra contra que vaya a prevalecer, porque Dios está con nosotros. Y quiero terminar, hoy voy a ser breve porque suelo ser breve predicando. Quiero terminar con una palabra que me regaló el Señor casi antes de venir para acá, que está en Deuteronomio 31:6. Dice, esforzad, cobrad ánimo, no temáis, ni tengas miedo de ellos, porque Jehová tu Dios es el que va contigo y no te dejará y no te desamparará. Nosotros tenemos que hacer una parte, que es esforzarnos, que es cobrar ánimo, que es tener fe, que es depositar todo en sus manos, que es saber que todo lo que nos sucede no es para sufrir, que es para algo, que tiene un motivo, que tiene un fin, que hay un propósito atrás de cada proceso. Y saber también que Dios no nos va a dejar nunca, que somos sus hijos, que nunca nos va a desamparar. Amén. Bueno, iglesia, yo los invito a que se pongan de pie. Vamos a orar por esta palabra. Vamos a orar. Señor, en el nombre de Jesús, Padre, te doy gracias. Gracias porque hoy nos hablaste, Señor, y sabemos que de ahora en más, Padre, en cada proceso, Señor, en cada situación donde nos veamos perdidos, donde no veamos, Señor, una esperanza, una luz, Señor, tú harás el milagro, Padre. Tú usarás
aún, Señor, los ambientes hostiles, Padre. Usarás aquello que nos debería matar, que debería terminar con nuestra vida, Señor. Lo usarás para fortalecernos, Señor, para enaltecer tu nombre, Padre, para que cada uno de nosotros, Señor, podamos dar testimonio, Señor, de tu magnificencia, papá, de tu amor, de tu misericordia, Señor, de lo que tú eres capaz de hacer con nosotros si nos esforzamos, Señor, si dejamos las cuestiones en tus manos, Padre, si fortalecemos nuestra fe creyendo aún cuando la cosa ya no tenga más nada que hacer, Señor. En el nombre de Jesús, papá, yo te doy gracias, Señor. Yo te doy gracias. Yo te doy gracias, Padre, por todo lo que vas a hacer, por todo lo que has hecho, Señor, y por todo lo que harás en cada uno de nosotros, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.